La peor de las democracias es 1000 veces preferible a la mejor de las dictaduras. Bien, esta frase de Rui Barbosa, del brasileño Rui Barbosa, digamos que sería muy discutible para muchas personas, ¿verdad? Y más viendo los argumentos que muchos de los que defienden este periodo de la historia de España llevan a cabo, ¿no? Sobre todo centrándose en lo que hoy en este vídeo vamos a hablar, ¿no? De ese boom económico que experimentó España durante estos años y que llevó a una mejora de la calidad de vida evidente. No voy a entrar a discutir ahora la frase, no voy a entrar a discutir ahora los motivos de esta mejora económica, vamos a verlos. Sin más señalar que evidentemente ya hemos visto en vídeos anteriores cómo se podría argumentar que estas reformas o estas modificaciones no se llevan coadyuvadas por la voluntad férrea del dictador, sino a pesar de él, ¿no? Se podría decir que España al final llega a desarrollarse incluso a pesar de estar en esta situación política, ¿verdad? Bien, vamos ya directamente a hablar de este cambio, de este punto de inflexión donde las políticas económicas van a cambiar totalmente y van a posibilitar que España salga del letargo y de la penuria en la que se encontraba, ¿verdad? Ya habíamos visto que tras un ensayo democristiano con los católicos de la ACNP, ¿verdad? La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, España no había logrado económicamente salir del bache ese económico y que la renta per cápita pues estaba a niveles aún de los años 30, del año 35. Que la inflación estaba llegando a niveles muy preocupantes, incluso podemos ver a finales de los años 50 niveles de incluso del 13% anual, que es muy evidentemente alarmante, y que bueno, van a ser ya los tecnócratas del Opus Dei, de la prelatura del Opus Dei, con las medidas liberalizadoras junto a la apertura y a otros países, lo que va a posibilitar, ¿no?, la salida de España de esta situación crítica en la que llevaba sumida tantos años. Bien, cabe recordar en estos momentos, como dijimos en el vídeo anterior, que es el momento en el que se aprueba la ley fundamental de los principios del movimiento, definiendo pues ese concepto de democracia orgánica del que hablábamos. Es en este contexto cuando el 19 de julio de 1959 se pone en marcha el decreto ley con la nueva ordenación económica, ¿no? Este plan de estabilización que lo que trata es de liberalizar la economía española. Bien, ¿cuál es el primer punto que busca este plan? Pues primero reducir el gasto, tanto el gasto estatal como el gasto particular. Por lo tanto, pues bueno, se van a congelar los salarios, se van a reducir los créditos al sector privado y los subsidios fiscales a empresas públicas, ¿no? Digamos que se cierra el grifo. Además, bueno, habrá congelación de salarios, se elevarán los tipos de interés para luchar contra la inflación, y en cuanto a lo que es la liberalización interior, pues se dejan de fijar, se dejan de regular los precios, se eliminarán organismos interventores de la economía y se dejarán pues que el mercado actúe por sí mismo, ¿no? En cuanto a la liberalización del aspecto exterior, pues se van a abrir mercados exteriores. Para eso se va a devaluar aún más la peseta, ¿no? De las 40 y pico pesetas que vale un dólar, pues se devalúa hasta las 60 pesetas el dólar. Y se liberaliza, no del todo, en un 50%, la inversión extranjera y el comercio exterior. Bueno, pues de esta forma, siguiendo en realidad los consejos que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, España pues recibirá además fuertes inversiones e importantes créditos, ¿no?, de estos organismos. Bien, hay que decir que en principio todas estas medidas van a tener en primer momento pues un impacto negativo en lo que es la calidad de los españoles, pues va a empeorar, ¿eh? Hay que darse cuenta que hemos dicho que se congelan los salarios, que van a aumentar los impuestos porque
se intenta aumentar los ingresos del Estado y esto va a hacer pues que crezca el paro, al reducirse las horas trabajadas, hay menos demanda interna, por tanto se darán esos cierres de empresas continuos que llevarán, ¿no?, a ese aumento de paro. Bien, pues esto lo que va a obligar es a los españoles a tener que emigrar fuera de España a buscar trabajo. Bien, pues este es el precio que España va a tener que transitar, ¿verdad?, para contener la inflación y para empezar a aumentar las exportaciones, obteniendo un mayor, pues lo que se busca en realidad es un mayor equilibrio, ¿no?, una balanza de pagos que estaba muy desequilibrada. Bien, serán los años 60, por lo tanto, los que ya serán los años del despegue, ¿no?, del inicio del desarrollo y de la expansión. Lope de Rodó va a seguir al final un modelo francés, planificando la acción pública y orientando simplemente el sector privado sin dirigirlo, ¿no?, simplemente dando indicaciones. Hasta el final del franquismo, en realidad, se van a intentar implementar, pues lo que son los planes de desarrollo, se van a implementar 3, que ya veremos que en realidad estos planes de desarrollo no van a ser determinantes para este desarrollo. Ya veremos que muchos de ellos no cumplen los objetivos, ¿no? El primero, que será del año 64 al 67, que se va a prorrogar un año más hasta el 68, pues no cumple los objetivos marcados. El segundo, del 68 al 71, y el tercero, del 72 al 75, que además es que ya el tercero va a vivir pues todo lo que es la crisis del petróleo internacional y que lleva pues otra vez a repuntes de la inflación, que se lleva otra vez al 12% anual y que va a frenar este crecimiento y también va a hacer que aumente el paro en estos momentos, ¿no?, de finales del franquismo. Bien, ¿qué van a suponer estos planes de desarrollo? ¿En qué se van a centrar? Sobre todo pues en el sector industrial, ¿verdad? Sectores como el automovilístico, el siderúrgico, el químico, que lo que buscan pues es acabar con un déficit de estructura que tenía el tejido industrial español importante, ¿no? Se va a buscar pues crear polos de desarrollo para acabar con los desequilibrios regionales, pero no se va, como ya he dicho, no se va a cumplir esto, ¿no? De hecho, los desequilibrios regionales se puede decir que se agudizan, ya que lo que se hace es se invierte en zonas ya que son seguras y rentables, pues como son en las zonas del País Vasco, zonas de Cataluña, zonas de Madrid, zonas que ya conocemos que ya tenían una tradición o eran zonas desarrolladas desde ya siglos, se puede decir que desde el siglo XIX ya llevaban siendo las zonas que tiraban de la industrialización en España, ¿verdad? Incluso, bueno, también en el Levante español, como Valencia. Y por lo tanto van a ser las zonas donde se va a invertir y donde se van a establecer ya estas inversiones, ¿no? Y donde van a estar las élites de poder que van a manejar los hilos económicos y políticos, favoreciendo además pues todo este clima que va a continuar de especulación y de la corrupción de la que ya hablamos y citamos. Por lo tanto, estos planes de desarrollo y otros proyectos más, ¿no?, pues no se acabarán abandonando y no se cumplirán estos objetivos que en principio se habían marcado, ¿no? Bien, en cuanto a otros aspectos como la mejora del transporte y otros aspectos, pues también pasa lo mismo, ¿no?, que acaba invirtiéndose más en las zonas más desarrolladas y pobladas. Y entonces, pues bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer posible este milagro español? Bien, pues es evidente que los logros están estrechamente relacionados primero al ciclo favorable en toda Europa y a la apertura de la liberalización, ¿no?, del mercado. Hay que tener en cuenta que más de 2 millones de españoles se van a trabajar a Europa, a países europeos, y que estos españoles que están trabajando fuera van a enviar pues muchas remesas de capital a sus familias en España, ¿vale? La bonanza europea además llega a traer a España una gran cantidad de turistas. El turismo va a ser un sector muy importante como motor de la economía española en estos años. En el año 74 se llega a una cifra espectacular de 34 millones de turistas. Esto va a suponer en términos económicos pues unos 3.200 millones de dólares. Nada desdeñable para un país como España. Bueno, ya, entonces por lo tanto ya podemos decir que este es uno de los primeros, aparte de
las remesas de capital que vienen de los trabajadores, de esos millones de trabajadores fuera de España, pues el turismo se posicionará como un sector estratégico de España, ¿no? Además, el turismo, aparte de este valor añadido que tiene lo que es de input económico, no podemos olvidar también ese impacto que va a tener sobre las mentalidades de los españoles, ¿no? Porque es como abrir las puertas a otras sociedades, a una sociedad que hasta ese momento estaba muy cerrada, y la mentalidad de los españoles, por lo tanto, va a empezar a ver qué es lo que ocurre y cómo viven las costumbres otros ciudadanos de otras partes del mundo, ¿no? Esto va a ser importante luego para ir abriendo el régimen. También va a obligar a transformar, ¿no?, todo lo que sería la estructura urbana, sobre todo el litoral mediterráneo y las islas que reciben esos turistas, ¿no? Bien, otro de los pilares a citar es la inversión extranjera, ¿no?, que trajo también nuevas tecnologías, pues eso, a los campos de la química, de la alimentación, la maquinaria, el transporte. Bien, así pues, la renta nacional en estos años pues está para hablar de ese milagro, ¿no? Se triplica. Entre 1960 y 1975 el Producto Interior Bruto aumentará a un ritmo anual del 7% anual. Es unas cifras hoy en día inimaginables para un país como España. Son cifras que mantienen pues, países un poco como China, ¿no?, pero no España. Digamos que la renta per cápita va a pasar de unas 36.000 pesetas anuales en 1960 a 83.000 pesetas en 1975, ¿no? Es decir, no llega a triplicarse, pero casi. Así que, bueno, pues España puede decirse que pasa a ser un país industrializado. En ese sentido, podemos ver como el sector primario, que suponía antes un 40% del peso de la mano de obra en España, en el 75 apenas llega al 20%, es decir, se reduce a la mitad, mientras que la industria crece en más de un 5% y el sector servicios pues casi se duplica, ¿no?, de un 20 y pocos por ciento al 40% en el año 75. Así que podemos ver esta transformación, ¿no?, brutal de una España rural que se convierte en una España urbana más abierta, más tolerante, en el que aumenta el nivel de vida, donde vemos que la mujer empieza a acceder al mercado laboral, donde empieza a haber más estudiantes, donde la cultura también empieza a cambiar, a mostrar mayor pluralidad, y donde aumentan las clases medias, ¿eh? Incluso por encima de la clase obrera tendremos el número de clases medias a finales del régimen. Vamos a ver un poco además también es un periodo de transición demográfica con ese boom, baby boom en los años 60, y donde bueno, pues, ese aumento de la natalidad y el descenso de la mortalidad, y donde en primer lugar habría que indicar un éxodo de la zona rural del campo en primer lugar hacia la ciudad, ¿no? Hoy en día hablamos de esa España vaciada, pues esa España vaciada empieza a vaciarse ahora, ¿no?, donde buena parte de España, de la zona andaluza, sobre todo de la Extremadura, las Castillas, Galicia, incluso Aragón, pues se vacía de población, que va a ir a parar a Cataluña, a Levante, a Madrid y al País Vasco, como decíamos, ¿no? Estamos hablando de volúmenes de población de en torno a entre 4 y 5 millones de personas que se mueven. Y hemos hablado de otros 2 millones de personas que van a irse a trabajar a Alemania, a Francia, a Suiza o a Bélgica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, menos, porque no llegará más que ser un 11%, pues también viajarán a países del otro lado del Atlántico, ¿no?, a países hispanoamericanos. De hecho, es tan importante este movimiento migratorio que en España en 1957 se crea el Instituto Nacional de Migración, ¿no?, y en 1962 se regula a través de la ley de ordenación del emigrante, pues esta actividad, bueno, estos movimientos migratorios. Digamos que hay un cambio, ¿no?, social. Los jornaleros agrarios ya decíamos que suponían más de casi el 25, un cuarto de la mano de obra en España. Al final del periodo del régimen no supondría ni un 6%, ¿no? Los obreros, sin embargo, industriales y del sector servicios, pues van
van a subir mucho esa cantidad, casi hasta un 40%. Esa cantidad y no solamente la actividad, sino su calidad de vida en sí, ¿vale? Ya he dicho que en el 75 se puede considerar que hay más clases medias, incluso que clases obreras en España. Bien, pues eso, configuramos, ya tenemos, este es el milagro español, ¿no? Una España urbana, más abierta, más libre, más plural, con una clase obrera también más combativa, donde ya citamos en el vídeo anterior que se aprueba esta ley educativa donde se escolarizarán los jóvenes hasta los 14 años de forma obligatoria y que ya se habla de coeducación. Y es una España donde también sería reseñable en este cambio de mentalidad pues el impacto que tuvo también el Concilio Vaticano II, ya veremos, ¿no? Impulsado por Juan XXIII, y que abrirá disensiones dentro de la Iglesia, donde empezarán pues, a tener peso pues, esos curas combativos, ¿no? De barriadas humildes, con inmigrantes donde veremos ya curas con ideologías de izquierda, así que veremos en el siguiente vídeo como hablaremos de ellos ya dentro de la oposición, ¿no? Serán señalados como curas rojos y traidores al movimiento. Aquí veremos incluso la figura de la conferencia episcopal. Llegará Vicente Enrique Tarancón, que buscará pues, la reconciliación política y defenderá los valores de la democracia y de la libertad, ¿no? Dentro del seno de la Iglesia. Ya veremos, y entonces un giro. Así que bueno, hablar pues que la España del 600, ¿no? Consumista, viajera, que va a ser más europea, y a la larga pues que es incompatible con la mentalidad de una dictadura rígida en lo político, ¿no? Se puede decir que el coche, el frigorífico, la televisión y la playa, por ese aspecto del turismo, van a ser elementos que van a alejar a la población del régimen y van a ser en sí el punto que va a hacer visionaria, ¿no? El final de ese régimen. Va a aumentar ese ambiente liberalizador, ¿no? La cultura, pues, que se va a oponer al régimen crecerá de forma exponencial, máximo además con la ley de prensa del 66 de la que hablamos en el anterior vídeo. Bien, y no voy a acabar el vídeo sin matizar que si bien se puede decir que España llega a ser la 10ª potencia industrial del mundo, no llega a ser un país desarrollado si tenemos en cuenta el nivel cultural, ¿no? Y la dependencia que aún se tiene del exterior, y sobre todo esa España de dos velocidades, ¿no? Con regiones aún muy deprimidas y regiones que sí que evidentemente se puede hablar de esa España desarrollada. Y este sería un poco el milagro español que se da en esta segunda parte del régimen, ¿no? Esa transformación de la España, no solamente en lo económico, sino también en la mentalidad, en lo cultural y en lo social, que va a llevar al final en sí el germen de ese cambio que va a posibilitar una transición del carácter que hubo en España. Y con esto ya damos por concluido el franquismo. Cerraremos el tema hablando un poco de la oposición en este segundo periodo con un siguiente vídeo. Y con esto acabamos ya el tema de franquismo.